Muchas gracias por la invitación a este foro de Talentland. Mi nombre es Ángel Galarza y el tema de hoy es sobre la generación de energías limpias y cómo podemos acelerar la implementación de estas. Uno de los retos que tenemos para la adopción de la tecnología en comparación a las energías tradicionales es el costo de las mismas. Las energías limpias siguen siendo de alta inversión inicial, pero con beneficios de costo a largo plazo y sobre todo pues son amigables al medio ambiente. Los retos son diversos, entre ellos es la generación de energía estable, por lo que aún será necesario la combinación de tecnologías y pues en estos tiempos hay un punto de inflexión donde la innovación tecnológica como es el carburo de silicio o mejor conocido como SiC está acelerando esta adopción de energías renovables, generando nuevas oportunidades en la industria con un efecto social. En la presentación del día de hoy estaremos viendo cuáles son las características del material de carburo de silicio, así como el mercado y sus aplicaciones. También un poco sobre la familia de ST Power y dónde se clasifica el carburo de silicio o la tecnología, además de las aplicaciones y sus casos de uso y cuáles son las herramientas de soporte dentro de ST Microelectronics. Bueno, y la pregunta es, ¿qué tiene de especial el material de carburo de silicio? Bueno, resulta que el carburo de silicio, así como el nitrato de galio, son materiales que le llaman de wide band gap o de banda ancha y tienen una característica especial, el cual permite utilizar o poder manejar voltajes muy altos comparado con el silicio. Y eso se debe también a la estructura que tiene el carburo de silicio, que es una estructura hexagonal, que también nos permite tener una conductividad térmica bastante alta, el cual permite tener una resistencia baja también al mismo tiempo. Y la otra característica especial es que puede switchar a alta frecuencia. Eh, en sí, entre las diferentes familias o materiales de productos de potencia, estamos viendo una migración hacia carburo de silicio en las aplicaciones de alto voltaje, de alta corriente, y en las aplicaciones, por ejemplo, de nitrato de galio. Ahí vemos que se utiliza más para aplicaciones donde se requiere una alta frecuencia de switcheo y aplicaciones donde se busca hacer, por ejemplo, un sistema de fuente de voltaje mucho más reducida, mucho más eficiente y que permite tener pérdidas térmicas mucho más bajas. Bueno, para ver un poco más a detalle cuál es la comparación entre el material de silicio y el carburo de silicio, tenemos esta pequeña explicación donde podemos ver así más a detalle cuáles son las diferencias entre un material y otro y por qué lo hace mucho más eficiente en aplicaciones de alta potencia de conversión de energía y sobre todo pues qué es lo que lo hace más útil y confiable. Y como podemos ver aquí en esta gráfica o este pequeño diagrama que tenemos, es que el silicio al tener una conducción, una banda de conducción mucho más baja, significa que puede manejar un voltaje mucho más bajo. O sea, si le ponemos voltaje arriba de 1800 volts o 1700, seguramente el silicio pues se va a terminar lo que llamamos quebrando o se va a romper la barrera y pues deja de funcionar el circuito de potencia. Mientras el carburo de silicio tiene una banda de conducción mucho más alta, el cual permite pues manejar voltajes mucho más altos.
Y esto al mismo tiempo lo hace mucho más eficiente. Esto es crítico para cuando manejas eh, eh, pues alta potencia y es alrededor de 10 veces más lo que puedes manejar en voltaje en un material de carburo de silicio comparado con el silicio. Y al mismo tiempo podemos ver que al poder manejar a alto voltaje en una área de que es prácticamente mucho menor, ¿no? Entonces, esto también se traduce a que cuando tienes una área menor comparada con el silicio, en este caso, para poder manejar un voltaje alto, tendríamos que tener una área de material mucho más grande. Mientras que el carburo de silicio tenemos una área mucho más pequeña. Eso permite tener una frecuencia de switcheo mucho más rápida. Prácticamente es como que tienes una área más pequeña que puede recorrer los electrones o puede estar prendiéndose y apagándose mucho más rápidamente. Mientras el silicio, pues siendo un área más grande, pues va a tardar más tiempo en poder conducir y apagarse, ¿no? Entonces, esto se traduce en eficiencia. Y como tenemos también un área más pequeña en el carburo de silicio, también se traduce a lo que se llama pérdida por conducción, que viene siendo la resistencia que tienes en el material. Como el silicio es mucho más grande el área, pues tienes mucha resistencia. Eso se traduce a pérdidas de disipación de energía con temperatura. Y mientras el carburo de silicio pues tiene un área más pequeña, por lo tanto una resistencia menor y pérdidas menores. Entonces esto nos da en sí, con esas propiedades, nos da un sistema que puede ser mucho más eficiente y nos permite generar energía de una manera más eficiente, controlar la energía, mover un motor o tener un generador eléctrico trabajando con carburo de silicio de una manera mucho más eficiente que con algún otro tipo de tecnología. Bueno, y entonces viendo ya más o menos entendiendo cuáles son las propiedades del carburo de silicio, podemos definir más o menos cuáles son las diferentes aplicaciones que son claves, aunque cada día hay mucho más aplicaciones, sobre todo en el área automotriz. Es un área que ha adoptado la tecnología y pues ya vemos carros 100% eléctricos en el mercado utilizando ese tipo de tecnología. En el área industrial, definitivamente en la área de generación de energía, es un área muy importante. Aquí podemos ver los diferentes niveles de voltaje que puede manejar la tecnología de carburo de silicio, así también como las diferentes potencias. Esto definitivamente puede ser escalable, se puede incrementar la potencia con el número de circuitos de potencia que se utilizan con este material. Y podemos ver que desde aplicaciones de baja potencia en, por ejemplo, centros de cómputo, ahorita que está de moda, ¿no? La parte de utilización de energías limpias para la parte de criptos, de mining. Este podría ser una área donde el silicio de carburo, el silicon carbide, puede dar pues un giro a la generación de eh, minas de criptos con tipos de fuentes mucho más eficientes. Definitivamente en la parte automotriz, en los carros, hay muchísimas implementaciones donde se está pues electrificando más los carros y la tecnología se sigue utilizando cada vez más para poder electrificarlo y manejar los motores de mayor eficiencia. En la parte de industrial o también en la casa con todas las appliance o estufas, refrigeradores, equipo industrial, haciéndolo más eficiente. Definitivamente se está adoptando cada vez más silicon carbide
La parte de los cargadores de baterías de los carros eléctricos ya traen un sistema a veces dentro del mismo vehículo que permite pues cargar el carro ya sea conectándolo a un cargador rápido donde ya tienes un sistema utilizando alta frecuencia con esta tecnología para poder cargar la batería del carro mucho más rápido. Y por los carros que son 100% eléctricos, definitivamente está usado en la parte del motor que mueve al vehículo y funciona en dos vías, ¿no? Uno, tanto para mover el vehículo, pero también cuando frena, genera energía para recargar la batería. Entonces se utilizan configuraciones que le llamamos de inversores y con ese tipo de tecnología puedes manejar potencias de arriba de 350 kilowatts que fácilmente pues mueven a un vehículo o inclusive ahora ya vehículos de carga o transporte de tipo industrial. Entonces las aplicaciones son muchísimas y cada vez se está adoptando más en la industria. Aquí podemos ver una implementación de la tecnología en un inversor de tracción de un vehículo. Y como podemos ver aquí, la implementación con una tecnología de silicio, que vendría siendo aquí un IGBT con un diodo para poder manejar la parte de potencia. El área del componente es mucho más grande que el área de un componente con carburo de silicio. Estamos hablando de que es alrededor de 5 veces más pequeña. Esto nos permite, aparte, pues también manejar un voltaje mucho más alto, el cual al manejar voltajes más altos también hacen que el motor pueda ser más pequeño. En la parte del módulo de potencia estamos hablando de un 6% de reducción del tamaño, dependiendo pues también de las condiciones de potencia. La parte del sistema de enfriamiento del sistema, estamos hablando de 20% con la tecnología de Silicon Carbide. Y en la parte de la electrónica o la área del PCB de un 10%. Entonces, en general, el tamaño lo podemos reducir en alrededor de 4 o 8% el sistema en total. Y los resultados comparados con el módulo de potencia basado en silicio es que si consumes probablemente la batería al recorrer 250 millas, vas a consumir toda la batería. Mientras que con el carburo de silicio, al ser mucho más eficiente, tener menos pérdidas de conductividad, de calor, puedes tener una batería todavía a un porcentaje alto de carga y aún con todavía millas por recorrer. Entonces eso es súper importante en el área automotriz y en general en tener un sistema de conversión de energía eficiente. Bueno, también es importante ver cómo está posicionado las diferentes tecnologías por aplicaciones y definitivamente las tecnologías que ya han estado por varios años como los IGBTs y los MOSFET de silicio seguirán siendo usados en el mercado y pues tienen su nicho, ¿no? Los IGBTs todavía siguen siendo usados en la parte industrial, en muchas aplicaciones como máquinas para soldar, algunas de las sistemas como refrigeradores, estufas eléctricas, se sigue utilizando esta tecnología donde se utiliza la tecnología de Silicon Carbide es ahorita principalmente en la automotriz, pero también en la parte de generación de energía como energía solar, energía eólica y cada vez más se está empezando a entrar pues en la parte también de industrial y vamos a seguir viendo una migración pues de conforme va madurando la tecnología. Ahorita pues, estamos en generación 3 y conforme va madurando la tecnología pues vamos a ir viendo mayor adopción de ella.
Y la otra tecnología que viene en camino es la de nitrato de galio, que es la nueva generación de MOSFETs que van a prácticamente sustituir muchas de las aplicaciones de alta eficiencia para sistemas, por ejemplo, de cómputos, las power supplies de portátiles, se van a reducir mucho en tamaño con esta tecnología. Entonces todo tiene su aplicación, su nicho de mercado. También hay pues costo-beneficio y pues eso hay que visualizarlo. Entrando un poco a la parte de generación de energías limpias, podemos ver aquí un esquema a grandes rasgos de cómo funciona la generación de energía a través de fotoceldas. Y pues realmente la implementación de esta tecnología requiere varias etapas, ¿no? Son varios bloques. Desde la parte pues, del colector solar, en este lado pues, las celdas solares, también donde tenemos algunas cajas donde estás interconectando estas celdas solares, probablemente un banco de baterías para tener almacenada energía durante el día y en la noche poder utilizarla. Y bueno, y tenemos la parte del conversor de potencia que viene siendo pues un inversor. Y estos hay dos categorías, el que le llamamos de cadena o el string o el central. Y ambas tecnologías o arquitecturas requieren un convertidor de DC a DC, que es convertir el voltaje que viene de las paneles solares a un voltaje específico en corriente directa y de ahí pues poder convertir ese voltaje de corriente directa a la línea de AC que viene siendo los 120 volts, los 240 volts que utilizamos ya en nuestra casa y que se pueden ir a la parte de la red de distribución. Entonces, esto puede funcionar dos vías, ¿no? Y en esta área donde está la parte del inversor y también la parte de auxiliar, es donde entran las tecnologías de potencia, donde tienes los convertidores de alto voltaje, los MOSFETs de alto voltaje y la parte de protección. Aquí es donde podemos ver que se puede implementar la tecnología de carburo de silicio, así como en la parte de conversión de DC a DC y de DC a AC, donde se pueden utilizar diferentes tecnologías, desde los MOSFETs de silicio o carburo de silicio que nos dan mucho mayor eficiencia. Bueno, aquí podemos ver una implementación de un sistema de manejo de energía para una casa, donde estamos teniendo una configuración totem pole utilizando dos diferentes tipos de tecnologías. Una comparada con el silicio, un MOSFET regular, y la otra es con carburo de silicio. Lo que podemos ver aquí en la pues comparación de eficiencia es que definitivamente el carburo de silicio pues al poder switchar mucho más rápido, más frecuencias más altas, pues se reducen el tamaño de los pasivos, que son los inductores, las bobinas, ese tipo de cosas. Y también se reduce el tamaño del disipador de energía. Y también, por lo tanto, el tamaño del peso del sistema, ¿no? Con esto, pues podemos ver que al momento de que un MOSFET de silicio switchea, pues tiene pérdidas. Aquí se mira la cantidad de pérdida, tiene como un retraso en poder recuperarse y eso se convierte en calor. Y entonces hay pérdidas a la hora de que switchea cada vez el MOSFET. En el caso de carburo de silicio, aquí podemos ver que las pérdidas son mínimas. Casi casi está switchando de manera ideal. Entonces eso hace un sistema mucho más eficiente, mucho mejor para la implementación y a la larga pues también más barato y más robusto. En uno de los slides que estuvimos viendo, vimos la arquitectura de un sistema de fotovoltaico y había dos tipos de inversores, uno que era el central y el otro que es el microinversor, ¿no?
La diferencia pues realmente son la cantidad de potencia que va a manejar, pero son arquitecturas muy similares. Y bueno, aquí podemos diferenciar las diferentes implementaciones, una con IGBTs, que viene siendo basado en silicio, y podemos ver el tamaño del disipador. En cambio, con carburo de silicio, el disipador es mucho más pequeño. También por el otro lado, la parte de los pasivos, en este caso los inductores, que son los que hacen que puedas elevar el voltaje a la hora que estás switchando. Pues aquí vemos que el tamaño se reduce considerablemente. Y esto es prácticamente por la frecuencia de switcheo. Tienes una mayor frecuencia de switcheo, entonces los inductores se pueden reducir en tamaño. Y también pues eso implica reducción de costo y pues también poder adoptar topologías mucho más simples. En este caso podemos ver que la solución basada en silicio utiliza un costo más alto en lo que es disipadores y pasivos, mientras la solución con carburo de silicio tal vez el costo sea un poquito mayor en la parte del componente, pero en la parte de disipador y pasivos es mucho menor. Entonces hay como unos costo-beneficio y definitivamente es mucho mayor eficaz o eficiente la parte de carburo de silicio que la que es basado en silicio, IGBTs o MOSFETs regulares. Bueno, una de las aplicaciones claves para esta tecnología definitivamente son los vehículos eléctricos. Y pues ha tenido una adopción de la tecnología bastante grande, interesante, pues ya que incrementa la eficiencia del rango que puede recorrer un carro con esa tecnología y también reduce el tamaño del motor y además también facilita la electrificación del resto del vehículo. En la parte del cargador de batería, que ya lo hemos visto, eh, optimiza y hace más eficiente y más pequeño el que se pueda cargar y también nos permite utilizar baterías de alto voltaje, lo cual pues reduce enormemente el tamaño el calibre de los cables que se utilizan y optimizando la potencia. Entonces los beneficios son múltiples con esta tecnología y la verdad nos ayuda a poder acelerar el paso a tener una economía pues mucho más verde con este tipo de tecnología, habilitando eh, alta eficiencia en carros eléctricos. El otra área de la implementación de la tecnología es utilizando módulos donde integras ya diferentes topologías y esto pues facilita mucho el diseño de muchos de los sistemas industriales, por ejemplo para cargadores de carros eléctricos o de bicicletas eléctricas o de diferentes estaciones de potencia. Ya se tienen diferentes topologías, módulos que nos facilitan la implementación y también herramientas de desarrollo como sistemas de evaluación. Si gustan aprender un poco más acerca de la tecnología que estuvimos viendo el día de hoy, les invito a que puedan leer los siguientes artículos o notas de aplicación donde pueden encontrar más detalle de cómo se implementa y pues un poco más de explicaciones técnicas de qué es lo que se tiene que hacer para poder desarrollar alguna de las aplicaciones que vimos. Hay diferentes aplicaciones, diferentes tipos de empaquetados, cómo puedes afinar tu diseño en el caso de que quieran desarrollar algún sistema como este. También, pues, si tienen curiosidad de saber las diferentes tecnologías, tipos de componentes que tenemos en la parte de potencia, pueden bajar un app en su teléfono y pues también hay librerías y modelos para poder simular cualquiera de los componentes que tenemos disponibles en nuestro website.
Bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo y su atención. Y pues ha sido un gusto estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en contactarnos y pues pueden encontrar más información en www.st.com, ST Power. Muchas gracias.